Esta semana te platico cuántos mexicanos aprueban la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, también te explico en qué consiste la Guardia Nacional aprobada por los diputados y te cuento sobre el regreso a la política de Enrique Peña Nieto y el Bester Gordillo. La derrota que sufrió el PRI en 2018 fue garrafal y por eso no sueltan la idea de querer renovarse. Hace unos meses consideraban cambiar de colores y hasta de nombre y ahora, por primera vez, van a renovar su dirigencia con una elección abierta y se les ocurrió nombrar a algunos consejeros políticos para que les ayuden a pensar cómo transformarse. Y claro, la idea suena bien. Sería hasta noble la intención de cambiar todas aquellas prácticas que les provocaron el rechazo de la ciudadanía si no fuera porque eligieron para aconsejarlos precisamente a quien los hundió. Verás, uno de los nuevos consejeros es nada menos que Enrique Peña Nieto, el expresidente priista que tuvo la aprobación más baja de los últimos sexenios y cuyo mandato marcado por la corrupción y el crecimiento de la violencia fue lo que precipitó la derrota del partido. Asimismo, en el acto se dejaron ver sus exsecretarios como Osorio Chong, José Narro y José Calzada, así como el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Entonces, nos queda la duda de si realmente pretenden un cambio y de plano no saben cómo hacerle, o solo están haciendo una simulación para seguir con las mismas personas y las mismas costumbres de siempre. Con 463 votos a favor y solo uno en contra, los diputados aprobaron la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. En 5 puntos te explico qué implica esta decisión. Primero, la Cámara de Diputados aprobó dos cosas. Una es la minuta que cambia algunas partes de la Constitución y otra, la reforma al artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ambas necesarias para la creación de la Guardia Nacional. Entre los puntos más relevantes está que el mando será 100% civil en lugar de mixto como se planteaba en la propuesta original, cumpliendo así con la recomendación de decenas de expertos, organizaciones y colectivos. En el dictamen, también los diputados suspendieron la reforma al artículo 13 para evitar que los integrantes de la Guardia sean sujetos a jurisdicción militar, pues como ahora serán una fuerza de carácter civil, sus elementos serán juzgados exclusivamente por autoridades civiles. Igualmente, fijaron que el presidente de la República solo podrá disponer del ejército para tareas de seguridad nacional por un lapso de 5 años. En otras palabras, para el final del sexenio, el ejército deberá estar de vuelta en los cuarteles. Y finalmente, establecieron controles institucionales que el Senado evaluará anualmente como un programa de fortalecimiento para las capacidades policiales de los estados y municipios. Ahora, la Guardia Nacional te debe de importar porque es el plan principal de AMLO para combatir la inseguridad. En un principio, el tema generó mucha polémica porque incluía a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que básicamente era continuar con las estrategias de Calderón y de Peña. De ahí la importancia de que la minuta aprobada fuera con un mando civil, con controles y con la obligación de establecer leyes que regulen la actuación de este nuevo cuerpo. Y seguramente te preguntas qué pasará con el ejército. De momento, los militares se quedan en las calles, pero de forma regulada, fiscalizada y con un plan de salida, pues se precisó que solo podrán permanecer en tareas de seguridad ciudadana de forma extraordinaria durante los 5 años siguientes a la entrada en vigor de la reforma, mientras la Guardia desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial. Además, las Fuerzas Armadas deberán ceder temporalmente elementos de sus policías militar y naval para conformar el estado de fuerza inicial de la Guardia y apoyar en tareas de disciplina y preparación inicial. Eso sí, los militares asignados temporalmente a este cuerpo conservarán sus rangos y prestaciones y al ser reincorporados al ejército se les respetará la antigüedad. Una vez que la Guardia tenga su estructura, los artículos transitorios de la reforma marcan que los nuevos reclutas no podrán ser elementos en activo de las Fuerzas Armadas. En cuanto al futuro de la Policía Federal, Durazo dijo que esta seguirá existiendo en tanto no se transfiera todo el personal a la Guardia Nacional. Entonces, ¿la Guardia es igual que el ejército o que la policía? No. Lo que se propone es crear un cuerpo de seguridad intermedio, como el que existe en Inglaterra o en España, eso sí, de mando y carácter civil, no militar. En una primera etapa se formará con 35,000 integrantes de la Policía Militar, 8,000 de la Policía Naval, 18,000 de Fuerzas Federales y Gendarmería y añadirán 20,000 efectivos que serán reclutados y capacitados. Se plantea que la Guardia tenga facultades legales para combatir todos los delitos, tanto federales como locales. Como Fuerza Civil deberá realizar labores de prevención del delito y bajo conducción del Ministerio Público tareas de investigación y de cumplimiento de órdenes de aprehensión y cateo. Y de la parte militar tendrá una disciplina mucho más férrea que otras corporaciones civiles y contará con una normativa propia con sanciones y correctivos fuertes si no se siguen las indicaciones del mando. Ya para terminar, tenemos la pregunta del millón. ¿Ayudará a combatir la inseguridad? Aunque la aval a la iniciativa fue casi unánime y cumple muchas de las recomendaciones planteadas por expertos, tanto
Tanto analistas como los mismos legisladores coinciden en que no bastará por sí misma para contener la violencia y que en el mejor de los casos es un primer paso para combatir al crimen. Mario Delgado, el coordinador de Morena, advirtió que la Guardia no será suficiente para recuperar la paz del país y reiteró que nunca ha sido la única estrategia, pues falta fortalecer a las policías estatales y municipales, seguir reforzando a la Fiscalía General de la República y terminar con la impunidad. Y ojo, la Guardia Nacional todavía no es un hecho. Ahora el dictamen se enviará a los congresos estatales, donde deberá tener el aval de al menos 17 de estos para luego ser remitida al presidente y promulgada. Y como ciudadanos hay que seguir atentos a los pasos de la implementación. Al fin de cuentas, su objetivo es disminuir la violencia y ese es un tema en el que todos los mexicanos queremos lo mismo. Si algo puede presumir López Obrador es que tiene un bono democrático fuerte. Y es que aunque sus decisiones durante los primeros 3 meses de gobierno estuvieron acompañadas de polémicas, sacudidas en el mercado y altibajos, muchos ciudadanos lo apoyan. De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, pese a que el 49% rechaza la cancelación definitiva del Naim y el 41% desaprueba el despido de más de 3,000 trabajadores de dependencias públicas, la percepción de AMLO no empeoró. Al contrario, en este tiempo, el nivel de aceptación ciudadana subió en 4% y hoy es del 67.1%. Asimismo, en este tiempo también incrementó la percepción de que la seguridad, la economía y la situación política del país mejoraron. Por ejemplo, en febrero de 2017, cuando todavía estaba Peña, solo 16% consideraba que la seguridad en México mejoraba y ahora, en febrero de 2019, 36% piensa que es así. En cuanto a la mejora de la economía, pasó de 18% a 46% con López Obrador y claro, también hay decisiones que a la gran mayoría le gustaron, como quitar la pensión a los expresidentes, aprobada por el 80% de los encuestados. Así, junto con Ernesto Zedillo, AMLO es el único de los últimos presidentes que ha logrado incrementar su aprobación en el arranque de su gobierno. De hecho, durante el primer trimestre de sus respectivos sexenios, Carlos Salinas de Gortari tuvo una aprobación del 57%, Zedillo del 42%, Fox del 69%, Calderón del 58% y Peña del 52%. Y aunque el 67% obtenido por AMLO está por debajo del casi 70% que obtuvo Vicente Fox en 2001, hoy tiene más mérito, pues según la encuesta Mitofsky, es más complicado mantenerse bien evaluado con las redes sociales activas. La pregunta es, ¿podrá mantener el récord positivo en lo que resta de su gobierno? El Bester Gordillo no solo salió libre con un expediente perdido por la ineficacia gubernamental en la recolección de pruebas, también está de regreso en el CENTE y ahora tiene la puerta abierta para regresar a la política. Pues el presidente López Obrador afirmó que si así lo decidiera la maestra, ella está en todo su derecho, ya que en estos tiempos de la Cuarta Transformación a nadie se le va a limitar su derecho de participar y cada quien debe de actuar en función de su responsabilidad social. Aquí el tema es que en este supuesto respeto a sus labores ciudadanas, en el que no hay ni siquiera la voluntad de cuestionarla, pareciera que se perdió toda memoria histórica. Y es que la maestra, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue por años el emblema de la corrupción en México, por las relaciones que tuvo con los expresidentes marcadas por el compadrazgo y la coacción basada en los favores del voto del sindicato a cambio de plazas en gobierno para su familia, por cómo usó sus relaciones para escalar dentro de la estructura priista, en donde ocupó la Secretaría General del partido en 3 ocasiones, por el uso de los fondos del sindicato para cubrir gastos personales como tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo y la compra de propiedades inmobiliarias, por las acusaciones de los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal que le fincó la PGR, por el desvío de más de 27 millones de pesos a través de las operaciones de 2 cuentas bancarias a nombre del CENTE, por los años que estuvo presa sin pisar la cárcel más que un día, el 26 de febrero de 2013, que fue detenida, ya que el resto lo pasó en el hospital o en prisión domiciliaria, por las fallas en el proceso por las cuales salió libre y curiosamente días después se presentó bronceada y con aparentes operaciones faciales. Y es que si AMLO genuinamente quiere acabar con la corrupción, no puede abrirle las puertas políticas al Bester Gordillo. Espero que te haya gustado el video de este lunes, si fue así no olvides darle manita de arriba y ayudarnos a compartirlo, y antes de que te vayas no olvides contarme acá abajo en los comentarios, ¿tú apruebas la gestión de López Obrador? También te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días y que nos sigas en redes sociales como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por este video, yo te espero por acá en el siguiente. Los diputados aprobaron la reforma constitucional de mando y cara. Muchas de las recomendaciones en el gobierno presidentes marcadas por el compadrazgo y la